Cada lágrima siembra sabiduría, reflexiones para sanar el corazón. La vida está tejida de instantes que nos desbordan, de experiencias que nos quiebran y de momentos en los que sentimos que nuestro corazón no puede soportar tanto peso. Sin embargo, es precisamente en esos episodios, en esas lágrimas derramadas en silencio, donde comienza a germinar una semilla invisible, la semilla de la sabiduría. Cada lágrima que brota de los ojos nace de una emoción profunda, ya sea dolor, pérdida, nostalgia, soledad, decepción o incluso amor. Pero lejos de ser un signo de debilidad, esas lágrimas son un lenguaje del alma, una confesión silenciosa de que algo dentro de nosotros está siendo transformado. Sanar el corazón no significa olvidar lo que nos lastimó ni borrar las cicatrices. Sanar implica aprender a mirar esas huellas con compasión, comprender su mensaje y descubrir que, detrás de cada herida, se oculta una enseñanza. No se trata de negar el dolor ni de reprimirlo, sino de reconocer que en el flujo de la vida nada ocurre por casualidad. Lo que llega a nosotros, aunque a veces parezca injusto o incomprensible, tiene el poder de moldearnos, de fortalecernos y de abrirnos a una comprensión más profunda de quiénes somos y de hacia dónde vamos. Las lágrimas, entonces, no son un final, sino un inicio. Son agua que purifica, que limpia lo que ya no nos sirve, que riega la tierra fértil de nuestra alma para que, en el momento oportuno, surja una nueva visión. Cada lágrima nos prepara para ver la vida con ojos distintos, más serenos, más conscientes, más despiertos. Este camino hacia la sanación del corazón es un viaje que requiere valentía. Implica detenerse a escuchar lo que duele, abrazar lo que rechazamos y aceptar que nuestra fragilidad también forma parte de nuestra grandeza. En estas reflexiones recorreremos 5 sendas que nos revelan cómo cada lágrima puede transformarse en sabiduría. Un viaje de reconocimiento, de aceptación y de renovación que, aunque marcado por la tristeza, nos acerca más a la plenitud interior. El valor oculto del dolor y la semilla de la sabiduría. El dolor es una de las experiencias más universales y a la vez más temidas por el ser humano. Desde que nacemos, nos resistimos instintivamente a sufrir, buscamos evitar aquello que amenaza nuestra seguridad y nos aferramos a lo que nos brinda placer o consuelo. Sin embargo, la vida no puede existir sin dolor, pues es a través de él que se revelan dimensiones ocultas de nuestra existencia que de otro modo permanecerían en la sombra. Cuando una lágrima recorre nuestro rostro, lo que estamos liberando no es solo agua salada, es memoria, es emoción acumulada, es una verdad que no había encontrado voz. Cada lágrima es un testimonio de lo humano, un recordatorio de que estamos vivos y que sentir, aunque duela, es un privilegio de quienes transitan este mundo con un corazón abierto. El dolor, en su crudeza, nos desnuda. Nos despoja de las máscaras que solemos llevar, nos obliga a enfrentarnos a lo esencial y nos muestra aquello que realmente importa. Muchas veces no valoramos la presencia de un ser querido hasta que lo perdemos. No reconocemos la importancia de la salud hasta que la enfermedad toca nuestra puerta. No apreciamos la sencillez de los instantes cotidianos hasta que se convierten en recuerdo. El dolor llega como un maestro severo, pero también como un guía que nos enseña lo que la comodidad nunca podría mostrar. Cada lágrima derramada en la oscuridad lleva consigo una chispa de sabiduría. Al principio no lo notamos, sentimos que el llanto nos vacía, que la pena nos consume, pero con el paso del tiempo, esas lágrimas se convierten en semillas, y como toda semilla, necesitan caer en la tierra, ser cubiertas, atravesar la oscuridad y ser regadas antes de brotar. La sabiduría que surge del dolor no aparece de inmediato, requiere paciencia, silencio y sobre todo apertura. Es común que, en medio del sufrimiento, nos preguntemos,
¿Por qué a mí? ¿Qué hice para merecer esto? ¿Cuál es el sentido de tanta angustia? Y aunque estas preguntas nacen del desespero, también son puertas, porque detrás de cada por qué se esconde un para qué. Y cuando logramos pasar del cuestionamiento a la aceptación, cuando dejamos de buscar culpables y nos abrimos a la posibilidad de aprendizaje, el dolor se transforma. Podemos pensar en el dolor como el cincel que talla una piedra bruta. Somos esa piedra que a simple vista parece imperfecta, sin forma definida. Pero cada golpe, cada experiencia difícil, cada lágrima, va removiendo lo que sobra, hasta que poco a poco la escultura comienza a emerger. En la dureza de la vida, la belleza de nuestro ser verdadero se va revelando. El valor oculto del dolor es precisamente este: nos despierta, nos recuerda que no estamos aquí únicamente para vivir en la superficie, para acumular cosas o para perseguir ideales externos. El dolor nos empuja hacia adentro, nos invita a mirarnos, a escuchar nuestra alma y a descubrir la fortaleza que desconocíamos. Cuando miramos atrás, comprendemos que fueron los momentos más difíciles los que nos cambiaron de raíz. Las lágrimas que tanto evitamos se convirtieron en nuestros mayores maestros, y aunque en el instante parecían insoportables, hoy reconocemos que sin ellas no seríamos quienes somos. El dolor, con toda su crudeza, sembró en nosotros una sabiduría que ninguna alegría pasajera habría podido otorgarnos. Por eso, cada vez que una lágrima brote, no la rechaces. Permite que fluya, que purifique, que limpie. Reconoce que en su aparente fragilidad hay un poder inmenso, el de sembrar en ti una nueva visión, porque todo lo que lloras hoy, mañana puede ser el terreno donde florezca tu fortaleza, tu comprensión y tu luz. Querido amigo, si estás transitando un momento de lágrimas, recuerda que no estás solo. El universo guarda un propósito detrás de cada lágrima derramada. Y aunque no lo entiendas ahora, esa semilla germinará y traerá frutos de sabiduría. Suscríbete a nuestro canal para seguir recibiendo reflexiones profundas que alimenten tu corazón y te acompañen en este viaje de transformación interior. El arte de aceptar lo que duele y transformar las lágrimas en fuerza interior. Aceptar lo que duele es uno de los desafíos más grandes de la vida, porque nuestra mente, por naturaleza, tiende a resistirse a todo lo que amenaza nuestra seguridad y nuestro bienestar. Desde pequeños aprendemos a huir de lo incómodo, a negar lo que no nos agrada y a protegernos de cualquier experiencia que nos haga sentir vulnerables. Sin embargo, la existencia, en su misterio profundo, no nos concede únicamente momentos de alegría y gozo, también nos ofrece pruebas, pérdidas y silencios que atraviesan el alma. Y es precisamente en ese territorio árido, en ese espacio en el que nos enfrentamos a lo que no podemos cambiar, donde comienza a forjarse la verdadera fortaleza interior. Las lágrimas se vuelven entonces aliadas, porque al derramarse limpian la resistencia que nos ata al sufrimiento inútil y nos enseñan a ver el dolor desde una perspectiva distinta, no como un enemigo, sino como un camino hacia el crecimiento. Aceptar no significa resignarse. La resignación es un estado de derrota, un peso que se carga sin comprender, un así es y nada se puede hacer. La aceptación, en cambio, es una actitud consciente que nos invita a reconocer la realidad tal como es, sin adornos, sin disfraces y sin negaciones. Cuando aceptamos lo que duele, dejamos de luchar contra lo inevitable y abrimos espacio para que la vida, con toda su complejidad, nos enseñe. Es en ese momento donde lo insoportable se vuelve un maestro silencioso, donde cada lágrima deja de ser una maldición y comienza a ser un portal hacia una comprensión más elevada. El camino hacia la aceptación suele estar marcado por la resistencia inicial. Cuando algo nos hiere profundamente, lo primero que sentimos es rechazo.
No queremos que esa situación exista, no queremos que esa pérdida sea real, no queremos que esa traición haya ocurrido. Entonces nos aferramos a lo que era, al pasado que ya no vuelve, a las ilusiones que se derrumbaron. Esta resistencia, aunque natural, prolonga el sufrimiento. La herida duele no solo por lo que pasó, sino también por la fuerza con la que nos negamos a aceptarlo. Es como si nuestras propias manos apretaran la herida y evitaran que cicatrice. La mente grita, no puede ser, mientras el corazón intenta desesperadamente hallar un sentido. Con el tiempo, sin embargo, las lágrimas comienzan a abrir grietas en esa muralla de resistencia. Cada llanto es una forma de rendición, una entrega, un reconocimiento de que no tenemos control absoluto. Llorar es aceptar, aunque sea por un instante, que la vida no se ajusta siempre a nuestros deseos. En ese fluir de lágrimas, el alma encuentra un respiro, un descanso de la lucha interna. Y poco a poco, lo que antes parecía insoportable empieza a ser mirado desde otro ángulo. Descubrimos que, aunque el dolor sigue presente, ya no nos destruye con la misma intensidad, porque lo hemos integrado a nuestra experiencia. Aceptar lo que duele también implica comprender que todo tiene un tiempo. Así como una herida en la piel no cicatriza de un día para otro, el corazón tampoco sana de inmediato. Hay procesos internos que requieren silencio, soledad y paciencia. Forzarnos a estar bien demasiado pronto solo aumenta la carga. La aceptación no es apresurada, es paciente. Es saber que sanar lleva tiempo, que cada lágrima derramada hoy es parte del riego que permitirá florecer mañana. Es un proceso en el que aprendemos a caminar con la herida sin dejar de avanzar, hasta que un día descubrimos que esa herida ya no duele como antes y que en su lugar ha quedado una cicatriz luminosa que nos recuerda nuestra capacidad de superar lo imposible. Aceptar el dolor no significa justificarlo ni glorificarlo. No se trata de decir que todo lo malo está bien, ni que debemos desear sufrir. Significa más bien comprender que incluso en lo que no elegimos hay una posibilidad de transformación. Cuando alguien nos hiere, aceptar no es aplaudir la herida, sino reconocer que ocurrió, que forma parte de nuestra historia y que podemos decidir qué hacer con ello. Podemos quedarnos atrapados en la amargura, en el rencor, en la rabia que nos envenena poco a poco, o podemos elegir el camino más difícil y a la vez más liberador, transformar esa herida en fuerza interior. ¿Cómo se transforma una lágrima en fuerza? No a través de la negación, sino a través de la integración. Cuando permitimos que nuestras lágrimas caigan, estamos reconociendo lo que sentimos. No reprimimos, no fingimos, no nos endurecemos de manera artificial. Al contrario, nos volvemos auténticos, nos mostramos vulnerables ante nosotros mismos y en esa vulnerabilidad descubrimos una fuente de poder que estaba oculta. Porque la verdadera fortaleza no es no llorar, sino llorar y aún así levantarse. La verdadera fuerza no es no caer, sino aprender a ponerse de pie una y otra vez. En este proceso de aceptación es inevitable que aparezca la pregunta por el sentido. ¿Para qué me ocurrió esto? ¿Qué debo aprender? A veces las respuestas llegan de manera clara, como un rayo que ilumina la oscuridad. Otras veces, el sentido tarda en revelarse y tenemos que caminar durante mucho tiempo en penumbra, confiando en que un día comprenderemos. Pero lo importante es mantener abierta la disposición a aprender. Cada experiencia dolorosa tiene un mensaje escondido. Quizás sea la oportunidad de aprender a soltar, quizás sea el llamado a valorarnos más, quizás sea la invitación a cambiar de rumbo o a despertar una fuerza que desconocíamos. Aceptar lo que duele también es un acto de humildad. Significa reconocer que no tenemos control sobre todo, que la vida es más grande que nuestros planes y que, aunque creemos dirigir el rumbo, siempre hay un misterio que nos guía.
La humildad nos abre a confiar en ese misterio, a dejar que las lágrimas nos conduzcan hacia una verdad más profunda. Porque mientras intentemos controlar lo incontrolable, el sufrimiento se intensifica. En cambio, cuando nos rendimos ante la vida y decimos, esto es lo que es, y aún así voy a seguir adelante, se abre un espacio de paz. Las lágrimas que nacen de la aceptación no son las mismas que las de la resistencia. Las primeras son amargas, llenas de impotencia, de enojo y de lucha interna. Las segundas son dulces, tranquilas, como un río que fluye en calma. Son lágrimas que liberan, que alivian, que nos reconcilian con lo que ocurrió. Y en esa reconciliación comienza la transformación. El dolor ya no es una cadena que nos ata al pasado, sino un impulso que nos proyecta hacia un futuro más consciente. Transformar las lágrimas en fuerza interior es también aprender a ver la belleza oculta en medio de la adversidad. Es descubrir que incluso en la oscuridad más densa siempre hay una chispa de luz, que el amanecer más hermoso suele venir después de la noche más oscura, que la vida, en su infinita sabiduría, no nos da pruebas para destruirnos, sino para despertarnos. El corazón herido, cuando sana, se vuelve más sensible, más compasivo, más humano. Y esa sensibilidad no es debilidad, es poder, porque nos conecta con los demás, nos hace comprender sus luchas, sus dolores, sus lágrimas. Un corazón que ha llorado es un corazón que sabe escuchar. Aceptar lo que duele y transformar las lágrimas en fuerza es un camino que nos hace más humanos. Nos recuerda que no estamos hechos para vivir en la superficie, sino para bucear en las profundidades del alma, que no estamos aquí para huir del dolor, sino para aprender de él, y que cada lágrima derramada tiene un propósito, regar la semilla de nuestra verdadera fortaleza. Si hoy estás enfrentando un dolor que parece insoportable, permítete aceptar. No te culpes por llorar, no te juzgues por sentirte frágil. Cada lágrima que cae es un paso más hacia tu sanación, y aunque ahora sientas que el peso es demasiado grande, recuerda que dentro de ti habita una fuerza inmensa, una fuerza que se despierta precisamente en la adversidad. Esa fuerza es la que te permitirá levantarte, reconstruirte y brillar con más intensidad. Aceptar es un arte, y como todo arte, requiere práctica, paciencia y entrega. No lo lograrás de un día para otro, pero cada intento te acercará más a la paz. Y cuando mires atrás, comprenderás que tus lágrimas no fueron en vano, que cada una sembró en ti la sabiduría que hoy ilumina tu camino. Suscríbete a nuestro canal para seguir recibiendo reflexiones profundas que acompañen tu proceso de sanación y fortalezcan tu corazón en este viaje interior. Las lágrimas como puente hacia la compasión y el despertar del corazón. Las lágrimas no solo son el eco del dolor propio, también son la puerta que abre nuestro corazón hacia los demás. Cuando lloramos, no únicamente expresamos lo que nos hiere, sino que nos conectamos con la esencia misma de la humanidad, con la certeza de que somos frágiles, vulnerables y profundamente sensibles. Cada lágrima derramada nos recuerda que estamos vivos, que sentimos, que amamos, que sufrimos y que en esa experiencia compartida encontramos un puente invisible hacia la compasión. La compasión, entendida no como lástima, sino como la capacidad de resonar con el sufrimiento ajeno, nace justamente de nuestra experiencia de dolor. Nadie que no haya llorado puede comprender a fondo el llanto del otro. Nadie que no haya sufrido puede reconocer con autenticidad el sufrimiento de quien camina a su lado. Es así como las lágrimas se convierten en maestras. No se limitan a limpiar nuestras heridas, sino que expanden nuestra mirada hacia el mundo. Una persona que ha atravesado momentos de llanto profundo, que ha sentido como la soledad o la pérdida le desgarran por dentro, desarrolla una sensibilidad distinta. Ya no observa a los demás desde la distancia fría del juicio, sino desde la cercanía cálida de la comprensión.
El corazón herido se abre y en esa apertura surge la verdadera compasión. Las lágrimas nos enseñan que no estamos solos en el dolor. Aunque cada historia es única, todos los seres humanos conocemos la experiencia de la tristeza, de la decepción, de la pérdida. Las lágrimas nos hermanan, nos recuerdan que detrás de las apariencias, de las máscaras y de las fortalezas aparentes, hay corazones que también sufren. Y cuando entendemos esto, dejamos de mirar al otro como un extraño y comenzamos a percibirlo como un compañero de viaje en este camino incierto llamado vida. La compasión que nace de las lágrimas es un despertar del corazón, es un cambio de perspectiva que nos invita a ver más allá de nosotros mismos. Ya no nos quedamos encerrados en nuestra propia herida, sino que reconocemos que todos llevan consigo una carga invisible. Esa mirada nos transforma porque nos impulsa a tratar a los demás con mayor cuidado, con más paciencia, con más amor. Descubrimos que un gesto amable, una palabra de aliento, una escucha atenta pueden ser un bálsamo para el dolor ajeno, del mismo modo en que lo deseamos para nuestro propio sufrimiento. Cuando lloramos, también nos volvemos humildes. El llanto nos desnuda, nos recuerda que no somos invulnerables, que no podemos controlarlo todo, y en esa humildad se abre espacio para la empatía. Porque cuando reconocemos nuestra propia fragilidad, dejamos de exigir perfección en los demás y aprendemos a comprender sus debilidades. La compasión surge como una consecuencia natural de aceptar nuestra vulnerabilidad. Las lágrimas también despiertan en nosotros la capacidad de perdonar. Al experimentar el dolor, comprendemos que muchas veces los demás actúan desde su propia herida, desde su ignorancia o desde su sufrimiento no resuelto. Llorar nos permite soltar la dureza del resentimiento y mirar al otro con ojos más humanos. No significa justificar la ofensa ni olvidar lo que sucedió, pero sí reconocer que aferrarnos al rencor solo prolonga nuestro propio dolor. La compasión que brota de nuestras lágrimas nos enseña que el perdón no es un regalo al otro, sino un acto de liberación para nosotros mismos. En este proceso, el corazón despierta. Despierta de la ilusión de la separación, de la creencia de que estamos solos o de que debemos enfrentarnos al mundo con armaduras. Las lágrimas derriban muros, abren grietas en las corazas que construimos y permiten que la luz del amor atraviese. Ese despertar no es instantáneo ni fácil, pero es profundo. Una persona que ha llorado de verdad, que ha tocado la profundidad de su dolor, también ha tocado la profundidad de su humanidad. Y desde ahí, su manera de relacionarse con el mundo cambia para siempre. Podemos pensar en las lágrimas como en un río que nace en lo más profundo de nuestra alma y que al fluir no solo limpia nuestro interior, sino que también fertiliza la tierra por donde pasa. Así, nuestras lágrimas no solo nos transforman a nosotros, sino que impactan a quienes nos rodean. Cuando nos mostramos vulnerables, cuando no tememos expresar lo que sentimos, damos permiso a otros para que también lo hagan. Creamos un espacio de autenticidad donde el corazón se despierta y donde la compasión se multiplica. En muchas tradiciones espirituales, las lágrimas son consideradas sagradas. No se ven como un signo de debilidad, sino como una oración silenciosa, como un lenguaje del alma que conecta con lo divino. Se dice que cada lágrima que cae es escuchada por el universo, que en cada gota de dolor hay una semilla de gracia. Y no es casualidad, porque el corazón que llora también se abre al misterio, reconoce su pequeñez y en esa rendición se acerca más a lo sagrado. El despertar del corazón a través de las lágrimas nos conduce también a una vida más auténtica. Cuando dejamos de temer a nuestra vulnerabilidad, cuando aceptamos que llorar es parte de ser humanos, ya no necesitamos esconder nuestras emociones ni aparentar una fortaleza que no sentimos. Nos volvemos más verdaderos, más transparentes,
Y esa autenticidad es liberadora, porque ya no cargamos con el peso de fingir, sino que vivimos desde lo que realmente somos. Las lágrimas nos invitan a mirar el mundo con ojos nuevos. Lo que antes juzgábamos, ahora lo comprendemos. Lo que antes rechazábamos, ahora lo aceptamos. Lo que antes nos parecía distante, ahora lo sentimos cercano. Y en esa mirada renovada, el corazón se expande. Ese es el despertar que las lágrimas anuncian, la posibilidad de vivir desde el amor, desde la comprensión y desde la unidad con todo lo que existe. Este despertar no significa que el dolor desaparezca por completo, significa que aprendemos a caminar con él de otra manera, que descubrimos un propósito más grande en nuestras lágrimas y que al comprenderlo nos volvemos más fuertes y más compasivos. Porque el verdadero poder no está en evitar el llanto, sino en permitir que ese llanto nos transforme, en dejar que nos despierte a una vida más plena y consciente. Si alguna vez sentiste que tus lágrimas eran inútiles, recuerda que cada una de ellas está sembrando compasión en tu corazón, que cada lágrima derramada es un acto de purificación, un recordatorio de tu humanidad y un puente hacia el despertar. Y que aunque no siempre lo notes de inmediato, esas lágrimas están moldeando en ti una sensibilidad más profunda, una sabiduría más grande y una capacidad infinita de amar. Llorar no es caer, es levantarse de otra forma. Llorar no es perder, es ganar un corazón más despierto. Llorar no es ser débil, es reconocer la fuerza que se esconde en la fragilidad. Cada lágrima es un maestro silencioso que nos guía hacia la compasión y hacia una vida vivida desde el corazón. Por eso, no temas tus lágrimas. Déjalas caer, porque cada una de ellas es una semilla de amor, una chispa de luz y un puente hacia la compasión. Tu corazón, al despertar, se volverá un faro que ilumine a otros, un refugio para quienes también lloran, un recordatorio de que no estamos solos en este viaje. Suscríbete a nuestro canal para seguir recibiendo reflexiones profundas que alimenten tu alma, despierten tu corazón y te acompañen en cada etapa de tu camino interior. El renacimiento que surge después de las lágrimas y la construcción de un corazón resiliente. Las lágrimas, aunque muchas veces se perciban como el final de algo, son en realidad el inicio de un renacimiento profundo. Cada vez que atravesamos un dolor, cada vez que sentimos que nos rompemos en mil pedazos, algo en nosotros también se reconstruye. Es un proceso invisible al principio, un trabajo silencioso que ocurre en las profundidades del alma, donde lo que parecía perdido se convierte en semilla de algo nuevo. Así como la tierra necesita ser removida y regada para dar vida a una nueva planta, el corazón necesita llorar para renacer con más fuerza, con más claridad y con más sabiduría. El renacimiento que sigue a las lágrimas no es un simple retorno al estado anterior, sino un salto hacia una versión más auténtica de nosotros mismos, hacia una vida vivida con mayor conciencia. Cuando lloramos por una pérdida, por una decepción, por un fracaso, sentimos que todo se derrumba. La mente nos dice que nada volverá a ser igual, que lo que hemos perdido no puede recuperarse, que el vacío nunca podrá llenarse. Y en cierto sentido, tiene razón. Nada vuelve a ser exactamente como era. Pero eso no significa que la vida se acabe en ese punto. Significa que estamos siendo llamados a renacer, a redescubrirnos, a levantarnos de las cenizas como el ave fénix que surge más fuerte después del fuego. Las lágrimas son el fuego que purifica, y tras su paso queda el terreno listo para la transformación. El renacimiento después del llanto comienza con la aceptación de que la vida es movimiento constante. Nada permanece igual, todo fluye, todo cambia. Resistirse a este movimiento solo genera sufrimiento, mientras que abrazarlo abre la puerta a nuevas posibilidades. Al llorar,
soltamos, dejamos ir, nos desprendemos de aquello a lo que nos aferrábamos y que ya no puede continuar. Ese desprendimiento duele, pero es necesario, porque mientras sigamos cargando con lo que ya no está, no tendremos las manos libres para recibir lo nuevo que la vida quiere ofrecernos. Renacer implica también redefinir quiénes somos. Cuando atravesamos una experiencia dolorosa y lloramos hasta vaciarnos, algo en nosotros se transforma. Ya no somos los mismos que antes. Tenemos cicatrices, sí, pero esas cicatrices son recordatorios de nuestra capacidad de sobrevivir, de resistir, de levantarnos. Cada lágrima derramada nos fortalece, nos enseña que somos más grandes que nuestro dolor y que, aunque creíamos que no podríamos soportarlo, aquí estamos, de pie, respirando, caminando hacia adelante. Esa certeza es el núcleo de la resiliencia. Saber que, sin importar lo que ocurra, siempre podremos reconstruirnos. La resiliencia no se trata de evitar el dolor ni de negar las lágrimas. Al contrario, nace justamente de haberlas vivido. Un corazón resiliente no es aquel que nunca se quiebra, sino aquel que aprende a recomponerse cada vez que se rompe. Las lágrimas son el taller donde se forja esa resiliencia. Cada caída nos entrena, cada herida nos enseña, cada llanto nos prepara para volver a levantarnos. Así, poco a poco, el alma se fortalece, no porque no sufra, sino porque aprende a transformar cada sufrimiento en lección. El renacimiento después de las lágrimas también nos invita a mirar la vida con ojos nuevos. Cuando hemos atravesado una tormenta, apreciamos más la calma. Cuando hemos sentido el vacío de la soledad, valoramos más la compañía. Cuando hemos perdido algo importante, comprendemos el verdadero valor de lo que permanece. Las lágrimas limpian nuestra visión, eliminan la niebla de lo superficial y nos permiten enfocarnos en lo esencial. Ya no vivimos en piloto automático. Ya no damos todo por sentado. Vivimos con gratitud, con conciencia, con el corazón despierto. Este renacimiento no es un proceso rápido ni lineal. Habrá días en los que sentimos que avanzamos y otros en los que parece que retrocedemos. Habrá momentos de claridad y momentos de oscuridad. Pero cada lágrima derramada, incluso aquellas que parecen inútiles, está contribuyendo al proceso, porque el llanto es parte de la sanación, y la sanación es parte del renacer. Lo importante es no cerrarnos, no endurecernos, no fingir que no sentimos. Lo importante es permitir que las lágrimas hagan su trabajo y confiar en que al final de ese dolor surgirá una nueva vida. Un corazón resiliente es un corazón que no teme al cambio. Sabe que la vida siempre traerá desafíos, pérdidas, incertidumbres, pero en lugar de temblar ante ellos, confía en su capacidad de atravesarlos. Confía porque recuerda todas las veces que lloró y sobrevivió, todas las veces que se sintió perdido y encontró el camino, todas las veces que cayó y se levantó. La resiliencia es la memoria viva de todas nuestras victorias ocultas, esas que tal vez nadie vio, pero que nos convirtieron en quienes somos hoy. El renacimiento después de las lágrimas también trae consigo una nueva relación con la esperanza. Cuando todo parece perdido, cuando el dolor nos arrastra, la esperanza se convierte en un hilo frágil que apenas podemos sostener. Pero es ese hilo el que nos mantiene de pie, el que nos empuja a seguir, el que nos recuerda que siempre hay algo más allá de la oscuridad. Y cuando logramos atravesar la tormenta, esa esperanza se fortalece. Ya no es una ilusión ingenua, sino una certeza profunda. Sabemos que siempre hay vida después del dolor, siempre hay luz después de la noche, siempre hay renacimiento después de las lágrimas. Las lágrimas, entonces, no son un signo de debilidad, sino de transformación. Cada vez que lloramos, algo muere en nosotros, una ilusión, una expectativa, una parte del pasado, pero al mismo tiempo algo nace, una nueva visión, una nueva fuerza, un nuevo comienzo.
Ese ciclo de muerte y renacimiento es parte de la vida misma, y aprender a abrazarlo es aprender a vivir con plenitud. Un corazón resiliente es también un corazón compasivo, porque al haber atravesado el dolor, comprende mejor el dolor de los demás. Al haber llorado, sabe lo que significa llorar. Al haber renacido, puede acompañar a otros en su propio proceso de renacimiento. La resiliencia no nos vuelve duros ni fríos, nos vuelve más humanos, más empáticos, más conscientes de la fragilidad y de la grandeza de la vida. Si hoy te encuentras en medio del llanto, recuerda que no estás en un final, sino en un inicio. Tus lágrimas no son un fracaso, son la semilla de tu renacimiento. Permítete llorar, permítete sentir, permítete caer, porque todo eso forma parte del proceso. Y confía en que cuando las lágrimas se sequen, cuando la herida cicatrice, cuando tu corazón vuelva a latir con calma, serás alguien nuevo, más fuerte, más sabio, más resiliente. La vida no nos pide que nunca nos rompamos, nos pide que aprendamos a renacer. Y cada lágrima que derramas es un paso hacia ese renacimiento, una preparación para el corazón resiliente que estás construyendo. No temas tu fragilidad, porque en ella se esconde tu mayor fortaleza. No temas tus lágrimas, porque en ellas se esconde tu nueva vida. La sabiduría que florece de cada lágrima y el camino hacia la plenitud interior. Cada lágrima que hemos derramado guarda un mensaje oculto, una semilla de sabiduría que, al germinar, transforma no solo nuestra visión del mundo, sino también nuestra manera de estar en él. Muchas veces creemos que llorar es un acto inútil, que el dolor no conduce a nada más que a la desesperanza, que los momentos de tristeza profunda son un retroceso en nuestro camino. Sin embargo, cuando observamos la vida desde una perspectiva más amplia, comprendemos que cada lágrima ha sido necesaria, que cada dolor ha traído consigo una enseñanza y que, sin esas experiencias, no habríamos llegado al punto de conciencia en el que estamos hoy. Las lágrimas, en su aparente fragilidad, son en realidad un puente hacia la plenitud interior, hacia un estado de mayor comprensión, de serenidad y de conexión con lo esencial. La sabiduría que florece de las lágrimas no se obtiene de un día para otro. Es un proceso lento, a veces silencioso, que requiere atravesar el desierto del sufrimiento y aprender a escuchar lo que ese sufrimiento quiere decirnos. Cada lágrima es como una letra en un idioma secreto que solo el corazón puede descifrar. Al principio todo parece confuso. El dolor nubla la mirada y la mente solo repite preguntas sin respuesta. Pero poco a poco, cuando nos permitimos aceptar lo ocurrido, cuando dejamos que las lágrimas limpien lo que pesa, comenzamos a ver con más claridad. Comprendemos que lo que parecía una desgracia absoluta contenía, en lo profundo, un aprendizaje invaluable. Esa sabiduría puede tomar muchas formas. A veces se manifiesta como fortaleza. Descubrimos que somos capaces de soportar mucho más de lo que imaginábamos. Otras veces se convierte en paciencia. Entendemos que todo tiene un tiempo, que nada florece de inmediato, que la vida se despliega con sus propios ritmos. En otras ocasiones, la sabiduría se traduce en gratitud. Aprendemos a valorar lo que tenemos, lo que permanece, lo que a menudo damos por sentado. Cada lágrima abre una puerta distinta y al atravesarla nos volvemos más conscientes, más humanos, más plenos. El camino hacia la plenitud interior no es un camino sin lágrimas. Al contrario, está lleno de ellas. Porque la plenitud no se alcanza negando el dolor, sino integrándolo. No se trata de vivir una vida sin heridas, sino de transformar cada herida en un lugar donde florezca la luz. La plenitud interior se construye cuando dejamos de huir del dolor y lo reconocemos como parte del viaje. Cuando comprendemos que la tristeza, la pérdida, la soledad y la decepción no son obstáculos que nos alejan de la vida, sino maestros que nos acercan a su verdad más profunda.
Cada lágrima nos enseña algo distinto. Las lágrimas de la pérdida nos muestran el valor del amor y la importancia de disfrutar el presente. Las lágrimas de la decepción nos invitan a soltar las expectativas irreales y a mirar la vida tal como es. Las lágrimas de la soledad nos enseñan a descubrir nuestra propia compañía, a conectarnos con nosotros mismos en un nivel más profundo. Las lágrimas de la injusticia nos inspiran a luchar por un mundo más humano y solidario, y las lágrimas de la compasión nos abren el corazón hacia los demás, recordándonos que no estamos solos en nuestro dolor. La sabiduría de las lágrimas también nos enseña a soltar. Muchas veces lloramos porque nos aferramos a lo que ya no puede ser, una relación que terminó, una etapa de la vida que quedó atrás, un sueño que no se cumplió. Las lágrimas, al fluir, nos ayudan a desprendernos, a dejar ir, a abrir espacio para lo nuevo. Es como si limpiaran el terreno de nuestra alma, eliminando lo que ya no sirve para que pueda crecer lo que sí. Aprendemos que nada es eterno, que todo cambia, y que en ese cambio siempre hay una oportunidad de renacimiento. El camino hacia la plenitud interior también nos muestra que no somos dueños absolutos de nuestro destino, que hay fuerzas más grandes que nos guían, que hay misterios que escapan a nuestro entendimiento. Las lágrimas nos enseñan humildad, nos recuerdan que no controlamos todo, que no siempre entenderemos el porqué de lo que sucede, pero que aún así podemos confiar en que todo tiene un sentido. Esa confianza nos libera, porque ya no necesitamos tener todas las respuestas, solo necesitamos abrirnos a la experiencia y permitir que la vida nos moldee. La plenitud interior que florece de las lágrimas no es euforia ni felicidad pasajera, es una paz serena, un estado de aceptación profunda, una sensación de estar en casa dentro de uno mismo. No significa que nunca más vayamos a sufrir, sino que cuando el sufrimiento llegue, sabremos cómo transitarlo. No significa que nunca más vamos a llorar, sino que sabremos que esas lágrimas son parte de nuestro crecimiento. La plenitud interior nos da raíces, raíces que nos sostienen cuando soplan los vientos de la adversidad, raíces que nos conectan con lo más profundo de nuestra esencia. Cuando miramos atrás, podemos reconocer cómo cada lágrima nos transformó. Recordamos aquel momento en el que pensamos que no podríamos seguir adelante y nos damos cuenta de que seguimos aquí. Recordamos aquella herida que parecía insuperable y vemos que ahora es una cicatriz que ya no duele. Recordamos aquel vacío que nos asustaba y descubrimos que nos ayudó a encontrarnos con nosotros mismos. Cada lágrima fue necesaria, cada lágrima cumplió su propósito, cada lágrima sembró la sabiduría que hoy ilumina nuestro camino. La plenitud interior también nos conecta con los demás de una manera distinta. Ya no necesitamos competir, aparentar o demostrar nada. Nos volvemos más sencillos, más auténticos. Sabemos que todos lloran, que todos sufren, que todos buscan sentido. Y desde esa comprensión nos relacionamos con más ternura, con más paciencia, con más amor. Un corazón que ha llorado y ha encontrado plenitud no juzga, no condena, no endurece. Simplemente acompaña, sostiene y comparte. Las lágrimas, por tanto, no son un obstáculo para la plenitud, sino el camino mismo hacia ella. Sin lágrimas no habría aprendizaje. Sin dolor no habría transformación, sin heridas no habría crecimiento. Todo lo que somos hoy es el resultado de lo que hemos llorado, de lo que hemos sufrido, de lo que hemos aprendido en medio de la oscuridad. Y si hoy podemos hablar de plenitud, es porque ayer supimos atravesar el vacío. El camino no termina aquí. La vida seguirá trayendo desafíos, pruebas, pérdidas. Seguiremos llorando, seguiremos cayendo, seguiremos enfrentándonos a lo inesperado. Pero ahora lo hacemos desde otro lugar. Ahora sabemos que las lágrimas no nos destruyen, sino que nos construyen.
Ahora sabemos que detrás de cada dolor hay una enseñanza. Ahora sabemos que cada lágrima siembra sabiduría y que, tarde o temprano, esa sabiduría florece en plenitud. Si en este momento estás atravesando un tiempo de lágrimas, no desesperes. Aunque sientas que todo se derrumba, aunque la tristeza te nuble la mirada, confía en que estás siendo transformado. Tus lágrimas no son en vano, son semillas, y esas semillas, cuando llegue el tiempo oportuno, se convertirán en frutos de fortaleza, de amor, de paz. La plenitud interior que buscas ya está germinando dentro de ti, alimentada por cada lágrima que dejas caer. Permítete llorar, permítete sentir, permítete aprender, porque cada lágrima que derramas no solo limpia tu alma, sino que te acerca a la plenitud que mereces. Y cuando esa plenitud florezca, comprenderás que todo tuvo un propósito, que nada fue en vano, que cada lágrima sembró la sabiduría que hoy ilumina tu corazón. Suscríbete a nuestro canal para seguir recibiendo mensajes de luz, sabiduría y reflexión que te acompañen en este viaje hacia la plenitud interior.